Muy bien, vamos a tener hoy una pequeña reflexión, un pequeño mensaje por motivo de este fin de año. Vamos a concluir nuestro 2024 gracias a Dios, y vamos a hacer una pausa del Evangelio de Juan hasta el siguiente domingo. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hoy vamos a tener esta reflexión y vamos a la Biblia. Vamos a segundo de Pedro capítulo 1 versículo 1 para tener esta reflexión. Segundo de Pedro capítulo 1 versículo 1. Y antes de dar lectura a esto, quisiera nada más poner en contexto, así de manera muy rápida. Segundo de Pedro lo escribe el apóstol Pedro, esta carta la escribe entre el año 65 y 68 después de Cristo, es decir, escribe esta carta justamente 3, 4 años antes de su muerte, de su propia muerte, la muerte de Pedro. Ahora, hay una tradición donde dicen que Pedro murió a través de la crucifixión, pero que él cuando muere, cuando va a ser ejecutado en una crucifixión, él pide que lo coloquen de cabeza porque no se sentía digno de morir igual que su maestro. Sin embargo, Juan 21, 18 y 19 les leo. El Señor sí le profetizó al apóstol Pedro la forma en cómo él iba a morir. Dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Ahí el Señor le está diciendo: vas a extender tus manos, te ceñirá a otro, es decir, estarás bajo la voluntad de otros, que en este caso fue el Imperio Romano, y te llevará a donde no quieras, te va a llevar a la muerte. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme, ¿sí? En el tiempo de que se escribe segundo de Pedro, los romanos tenían como medios de tortura la crucifixión era uno, y el cepo, que eran amarrados con sus brazos. Entonces, sea que haya sido a través de una cruz o a través del cepo, se cumple la profecía que el Señor le ha dicho, y Pedro en su muerte extiende sus manos, ¿sí? Segundo de Pedro, lo que vamos a leer lo escribe uno que había negado a su maestro, pero que había sido perdonado. Y entonces lo que él nos dice tiene mucho que ver, tiene mucho peso, porque es alguien que, como si nos dijera: yo le fallé al Señor, el Señor me perdonó. No le falles al Señor, camina en fidelidad con Dios. Y también esto que vamos a leer de Pedro lo escribe en medio de falsos profetas, de falsos maestros y de una gran apostasía, ¿sí? Y Pedro los insta a que se mantengan en la fe y a que aguarden la venida del Señor, ¿sí? Entonces, para que tengamos nosotros un pequeño contexto de en qué momento, a quiénes se escribe esto que vamos a nosotros leer, y poder entender quién lo escribe y por qué, para qué lo escribe, ¿sí? Entonces, lo que vamos a leer en esta pequeña reflexión, vamos a leer solamente algunos versículos aquí de la segunda carta de Pedro, pero lo que vamos a leer entonces lo escribe uno que sabe lo que es negar al Señor y ser perdonado y ser restaurado por Dios. Entonces él está diciendo: mantente fiel al Señor, y de alguien que entonces nos está diciendo: no hay nada como mantenerse fieles al Señor, ¿sí? Además, esto que dice Pedro lo dice en medio de persecución. Muchos cristianos están muriendo en ese momento, muchos cristianos están apostatando por la persecución. Hay muchos falsos maestros, vidas que se vivían como si Jesús no fuera a regresar. Entonces, en medio de todo este contexto, Pedro nos dirá lo que estaremos leyendo a continuación, ¿sí? Y vamos entonces a esta pequeña reflexión. Segundo de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Quiero que vean que Pedro se está dirigiendo a los que han alcanzado una fe,
¿sí? La palabra alcanzado que se está utilizando aquí es un término griego que significa obtener algo por sorteo. Entonces, lo que Pedro está diciendo, ustedes han obtenido algo por parte del Señor, no por esfuerzo humano. Entonces, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado, no con el esfuerzo humano, no con algo que nosotros hayamos hecho, sino como les digo, este texto, esta palabra griega nos implica obtener por sorteo. Ustedes han obtenido sin esfuerzo propio, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, lo que nos deja ver el apóstol Pedro es que la fe que la hemos alcanzado por los méritos del Señor, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la justicia del Señor Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Dice, por la justicia de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. En Efesios 2:8, el apóstol Pablo dice algo similar. No se muevan de ahí para quedarnos en estos textos de segundo de Pedro. Se los leo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvados o han sido salvados por gracia por medio de la fe. Y esta salvación no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Luego dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que tenemos aquí es exactamente lo que Pedro también está señalando, que el creyente ha alcanzado la fe, es decir, que por los méritos del Señor Jesucristo, el creyente ha sido salvado. Entonces, el primer punto que necesitamos nosotros aquí comprender es que somos cristianos por su misericordia, somos cristianos por la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Este es el primer punto que quiere mencionar, que quiere establecer el apóstol Pedro en este primer versículo de su segunda carta, en este primer capítulo, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vemos la fe, y aquí la palabra fe que está utilizando el apóstol Pedro tiene la idea de la salvación. Si nosotros vemos nuestra fe, nuestra salvación, desde la óptica solamente de, la salvación es una obra de Dios, es algo que Dios hizo por nosotros, entonces nosotros como cristianos podemos correr el riesgo de pensar y de decir, bueno, pues Dios ya me salvó. Y una vez salvo para siempre. Y como Dios ya me salvó, entonces puedo seguir viviendo como yo quiera, puedo vivir una vida sin compromiso delante de Dios, puedo vivir una vida ahí pues muy sencilla, a veces hasta pecando de manera voluntaria, etcétera. A fin de cuentas, Dios ya me salvó, ¿sí? Este sería el peligro que nosotros correríamos. Quiero que vayan entendiendo lo que yo estoy diciendo. El primer punto, ciertamente, Pedro nos está diciendo, tú eres cristiano por la sola misericordia de Dios y por la obra de Cristo en tu vida. Por eso eres tú cristiano, no por ninguna obra que tú hayas hecho. Sin embargo, si nosotros, como les digo, nos establecemos en, bueno, Dios ya me salvó, Dios ya me restauró, ya he sido salvo, podemos caer en este pensamiento y entonces decir, bueno, Dios ya me salvó, entonces ahora que soy cristiano, puedo estar viviendo como yo quiera. Acabo, Dios ya me salvó, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de comprender y es lo que el apóstol Pedro nos estará diciendo en estos versículos que estará mostrando. Nosotros debemos entender entonces, número uno, que ciertamente la salvación que tenemos cada uno de nosotros, la fe como la está llamando el apóstol Pedro, esa fe que hemos alcanzado, es una obra total de Dios en nosotros, sí, ciertamente. Pero la fe de Dios, la salvación que tenemos cada uno de nosotros, tiene una característica y esa característica es la permanencia.
Les voy a leer Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, la característica que tiene la fe salvadora, la característica que tiene esta fe que hemos alcanzado, como dice el apóstol Pedro aquí en este inicio del versículo 1 del capítulo 1 de su segunda carta, la característica es que esa fe es que camina, que avanza, que nos lleva a un cambio. ¿Sí? Y entonces esta salvación o esta fe que les digo aquí en este momento, salvación y fe se está tomando como palabras sinónimas de acuerdo al contexto que está manejando el apóstol Pedro. Entonces nuestra salvación o nuestra fe que hemos alcanzado tiene esa característica de que nos va a mover precisamente de donde Dios nos rescató hacia, como dice este texto, que no retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, nos mueve de donde nos rescató Dios, del estilo de vida que teníamos, hacia un estilo de vida distinto, hacia la santidad, hacia la preservación del alma, ¿sí? Del alma. Entonces, decir que Dios me salvó o que yo alcancé la salvación por medio de los méritos del Señor y no tener evidencias de eso en nuestras vidas, es decir, es que Dios me salvó, pero no tener una vida que está cada día caminando en pro de la santidad, que se está apartando de los pecados que de los que nos rescató, de la forma de vida que Dios nos rescató, posiblemente entonces esto puede indicar dos cosas: que no se ha alcanzado la fe, que no se ha sido salvo, o la segunda, que es la que yo quisiera en cada uno de nosotros, que se tiene ignorancia de lo que tenemos que hacer una vez que ya hemos alcanzado la fe, ¿sí? Porque vemos que Pedro, en 2 de Pedro 1:1, dice, a ustedes los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, es decir, 2 de Pedro 1:1, Pedro nos está diciendo a nosotros, miren, ustedes por los méritos de Jesucristo han sido salvados, son cristianos, han alcanzado la fe, pero vean que de inmediato aquellos que han alcanzado la fe, no los dejen en una postura de, bueno, ya me salvó, puedo vivir como quiera, ya me salvó, no hay compromiso en mi vida. No, de inmediato en el versículo 3 les dice a ellos que han alcanzado la fe, es decir, a nosotros que hemos alcanzado la fe, que hemos sido salvados por Dios, dice, además les recuerdo, como todas las cosas que pertenecen a la vida, estoy en 2 de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y aquí se refiere a la vida no a la vida terrenal, sino a la vida eterna. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad, es decir, a caminar con Dios, a la santidad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, obviamente conocimiento del Evangelio, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que hay en este mundo. Entonces, lo que acaba de decir Pedro aquí en el versículo 3 y 4, aquellos que han alcanzado la fe, es esto. Número 1, que todos aquellos que han alcanzado la fe, es decir, todos aquellos que han sido salvados, todos aquellos que son cristianos, les dice, ustedes tienen vida eterna, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna nos han sido dadas, o sea, ustedes tienen vida eterna, primer punto. Segunda verdad que Pedro está diciendo es que todos aquellos que han alcanzado la fe, o que son salvos, o que son cristianos en este momento, les dice, a ustedes les han sido dadas por el poder del Señor todo lo relativo a la vida eterna y a la piedad. ¿Sí? Dice el texto, vamos a leer otra vez, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, ustedes que son cristianos, les han sido dadas por el poder del Señor todo lo que tiene que ver con la vida eterna, todo lo que tiene que ver con la piedad, con la santidad. Es decir, el que es salvo
haz esta reflexión en tu vida. Tú que eres cristiano, entonces lo que Pedro está diciendo, tú tienes el poder, tú tienes la capacidad para vivir la vida eterna y la vida de santidad, ¿sí? En otras palabras, tienes el poder para estar viviendo una vida guardada delante de Dios y una vida que va creciendo en santidad. Tienes el poder para vencer el pecado, ¿sí? Sin embargo, en Romanos 7:17 les leo lo que Pedro dice. Pedro dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y entonces aquí vemos que Pablo está diciendo que el creyente se enfrenta ante una lucha con la carne, ante una lucha con el pecado durante toda su vida. De hecho, el apóstol Pablo dice: el cristiano, el pecado mora en el cristiano, al grado que el mismo Pablo dice: el pecado mora en mí. Pero el apóstol Pedro está diciendo que los que son cristianos tienen todo el poder para poder vivir una vida en santidad, para poder vencer el pecado. Entonces, por un lado, Pedro está diciendo: tú tienes vida eterna, tienes poder para vivir en santidad, para vencer el pecado. Y Pablo, por otro lado, dice: pero el pecado mora en mí. Entonces, ¿cómo es que uno dice una cosa, otro dice otra cosa? ¿Cómo entonces Pedro nos dice que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? O sea, ¿cómo podemos ahí poder equilibrar estas dos verdades donde Pedro nos está diciendo, vean en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el Evangelio? ¿Cómo es posible que entonces tenemos el poder para vivir una vida en santidad, para poder vencer el pecado, pero por otro lado, dice el apóstol Pablo, el pecado mora en mí? ¿Cómo podemos equilibrar eso? Veamos el versículo 4 de 2 de Pedro 1:4, y aquí está la respuesta. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, y al igual que el apóstol Pablo está diciendo: hay una realidad en cada creyente, el pecado sigue morando en nosotros, el pecado sigue morando en cada creyente. La tendencia a ir hacia los placeres, hacia las tendencias que teníamos, continúa en el cristiano, pero el apóstol Pedro dice: sí, pero a ustedes les han sido dado todas las cosas que tienen que ver con la vida eterna, para que vivan una vida en piedad, una vida agradando a Dios. Y el versículo 4 nos da la clave: porque somos participantes de la naturaleza divina. Es decir, aunque nuestra naturaleza corrupta está viviendo el pecado, morando el pecado en nosotros, ha sido implantada una nueva naturaleza, una naturaleza divina en nosotros, con la cual nosotros podemos entonces vencer esas concupiscencias que en nuestra naturaleza corrompida existen todavía, ¿sí? Ok, otro punto que también está señalando el apóstol Pedro es que todos aquellos que han alcanzado la fe, o todos aquellos que son salvos, todos aquellos que son cristianos, entonces tienen una naturaleza divina, y esta naturaleza divina somos participantes cada uno de nosotros, y por medio de ella, dice, podemos huir de la corrupción y de las concupiscencias. Ahora, concupiscencias viene de un texto griego que significa un deseo por lo malo. Ahora, dice Pedro, tratándose de las concupiscencias, de los deseos por lo malo, dice Pedro, podemos vencerlas. Pero Santiago dice, en Santiago 1:14 les leo, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, si colocamos a Pedro y a Santiago, tenemos esta realidad. Número 1, somos cristianos. Hemos alcanzado la fe, y ya vimos, se alcanza la fe no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, soy cristiano, tengo una nueva naturaleza, soy hecho participante de una nueva naturaleza, como hemos leído, como Pedro lo ha dicho. Esta nueva naturaleza nos puede llevar a la santidad, nos puede llevar a huir del pecado, nos puede llevar a guardarnos del mal. Pero Santiago dice
en ti sigue habiendo concupiscencias, atracción por lo malo, ¿sí? Esta concupiscencia que dice en Santiago 1:14 me puede atraer, me puede seducir y me puede llevar al pecado. Y aquí entonces podríamos preguntar, ¿y cuál es la diferencia entonces entre un salvo y un no salvo? Porque el no creyente sigue sus concupiscencias, sigue sus deseos por lo malo, pero el creyente, pues estamos viendo que Santiago 1:14 dice que toda persona cuando peca es tentado y cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, el creyente tiene concupiscencias que lo pueden llevar a pecar. Entonces, el no cristiano peca bajo sus concupiscencias. El creyente puede pecar bajo sus concupiscencias. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la esperanza en todo esto? Bueno, lo que ha dicho el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:1, los que han alcanzado la fe que han alcanzado. Entonces, lo que Pedro está diciendo, sí, mira, tú ahora eres cristiano. Ahora que Dios ha desarrollado una obra de salvación en tu vida, la distinción que habrá entre un no cristiano y un cristiano es precisamente lo que te corresponde hacer a ti a través o a consecuencia de la fe que tú has alcanzado, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vemos que somos cristianos y que una vez que somos cristianos, que hemos alcanzado la fe, no nos quedamos ahí, sino que esa fe que hemos alcanzado se tiene que desarrollar, se tiene que evidenciar, y la fe entonces no es, Dios ya me salvó, sino que la fe es, con esa particularidad, esa característica que dijimos, la fe va hacia adelante, es dinámica, está caminando, está progresando. Entonces, lo que Pedro nos está enseñando aquí es que una vez que se ha alcanzado la fe, una vez que hemos sido salvados, una vez que hemos creído, como si el creyente dijera, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, hay muchas cosas que se deben hacer. Entonces, lo que vamos a leer a continuación, estos 2 versículos que vamos a leer, es lo que Pedro nos dice a cada uno de nosotros. Ahora que tú eres cristiano, porque ya vimos, para ser cristiano no es por esfuerzo propio, ¿sí? Sencillamente colocar toda nuestra confianza en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es toda un trabajo, una obra del Señor hacia nosotros. Pero una vez que hemos alcanzado esa fe, ¿qué debemos hacer? Vamos entonces a 2 de Pedro 1:5 para ver lo que nosotros tenemos que hacer. Y a partir de estos pequeños textos que vamos a leer, nos va a desarrollar entonces la vida que debe tener el que ha alcanzado la fe. Y si no tenemos este tipo de vida, entonces al final vemos las consecuencias que el apóstol Pedro dice puede acarrear a tu vida y la condición que nosotros tendríamos de acuerdo a la Biblia. En 2 de Pedro 1:5 entonces dice lo siguiente: una vez que ya has alcanzado la fe, una vez que ya eres salvo, ¿sí? Entonces dice, ustedes también, que ya son salvos, que ya son cristianos, no por sus obras, como ya hemos aclarado, sino por la obra de Cristo, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento. El primer punto que está diciendo aquí en el versículo 5 es: pongan toda diligencia. Vean, ahora que están en la fe, poniendo toda diligencia, ¿sí? Ahora, esta frase, poniendo toda diligencia, significa esfuerzo máximo. ¿Qué hay después de la fe? ¿Qué hay después de haber alcanzado la fe? Un esfuerzo máximo. Lo que Pedro nos está diciendo entonces es que la vida cristiana no se vive sin esfuerzo. Y el primer punto que está diciendo es: esfuérzate para la vida eterna, esfuérzate para la piedad. Entonces, esto va a derribar la idea de que la fe sola, de que haya una vez salvo, salvo para siempre. No, sino que esto nos está diciendo que después de la fe, es decir, la salvación le corresponde a Dios, es obra totalmente de Dios, pero la vida del salvado es obra del cristiano, te corresponde a ti. Entonces, el primer punto, en tu vida cristiana, esfuérzate para tu vida cristiana, para tu vida eterna, para la piedad, ¿sí? No existe entonces, debemos entender, no existe una vida cristiana sin esfuerzos. Si no te estás esforzando en tu vida cristiana,
o posiblemente no conoces lo que Pedro está diciendo, o posiblemente no se ha alcanzado la fe. Entonces, Pedro está describiendo vidas cristianas totalmente esforzadas, ¿sí? Me esfuerzo para ir a la reunión, me esfuerzo para leer la Biblia, me esfuerzo para todo lo que tiene que ver para la vida eterna, ¿sí? Luego dice, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es todo esto mismo? Ustedes han alcanzado la fe por la obra del Señor. Todas las cosas nos han sido dadas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad. Tienes muchas promesas de Dios. Te ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Todo lo que hemos leído en los versículos anteriores. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es, tienes la capacidad para esforzarte, ¿sí? Vean que Pedro, y por eso señalé el contexto, lo está diciendo alguien que le falló al Señor, que fue perdonado por Dios. Entonces lo tomamos no como un regaño, sino como una exhortación de alguien que en un momento dice, yo le fallé mucho al Señor, tú no hagas lo mismo. Y lo primero que Pedro está diciendo, después de que has alcanzado la fe, esfuérzate, vive una vida de acuerdo a las capacidades que Dios te ha dado. No tienes pretexto para vivir entonces una vida cristiana donde digas, es que no puedo, es que quisiera. No, esfuércese, es lo que está diciendo el apóstol Pedro, ¿sí? O sea, está diciendo, sí se puede, ¿sí? Ahora, dice, a la fe que ya hemos alcanzado, vean en el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud. ¿Sí? Entonces el primer punto es, ¿ya tienen fe? Bueno, ahora Pedro dice, añádele a tu fe virtud. La palabra virtud viene de un término griego que significa temple espiritual, fortaleza en mantenerse por lo que es recto, esfuerzo máximo. Entonces, la primera añadidura a la fe, y por eso aquí Pedro nos va a llevar a una vida, a un trayecto de vida donde no te quedes nada más con que ya soy cristiano, no. Ahora que ya eres cristiano, añádele a esa fe que Dios te ha dado, a esa salvación que Dios te ha dado, virtud. Y entonces la primera añadidura a nuestra salvación, a nuestra fe, es el esfuerzo máximo. Mantente firme. Es decir, si tú dijiste en un momento, Señor, te voy a seguir, entonces que todos los días de tu vida sea, Señor, te estoy siguiendo, mantente firme en la fe. No, hoy sí, mañana no, no puedo, no sé, etcétera. O sea, todo eso lo debemos de borrar en nuestra vida cristiana. Si dices que no puedes, Pedro te dice, pues debes de decir que sí puedes, porque sí puedes, ya te demostré que sí puedes, tienes todas las herramientas del cielo, toda la naturaleza divina en tu nueva naturaleza para que tú puedas decir que sí puedes. Si tú dices, es que no sé, Pedro dice, pues debes de saber, o sea, podemos ver que Pedro no está admitiendo ningún pretexto para decir por qué no estás caminando con esfuerzo máximo tu vida cristiana. Es como si Pedro te estuviera diciendo, esfuérzate, es que no puedo, es que hoy sí quiero, es que no, esfuércese. Es lo que Pedro está diciendo. Añade a tu salvación la virtud. Y luego en versículo 5, a la virtud, es decir, una vida esforzada siempre, totalmente, a la virtud le vas a añadir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las verdades espirituales, conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y es impresionante, es increíble que vivimos en el mundo de las redes, que vivimos en el mundo de la internet donde toda la información está a un segundo, a un clic nada más para accesar. Toda la información posible está ahí en el internet y sin embargo vivimos en la generación más anti-intelectual de todos los tiempos. Una generación que no le gusta leer, que no le gusta escudriñar. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, a tu compromiso con Dios, a tu esfuerzo diario, añádele conocimiento. Y lo que Pedro está diciendo es que no deben existir los cristianos ignorantes. Y vemos entonces que fe y conocimiento van de la mano. Entonces no se puede concebir que digas que eres cristiano y que no conozcas tu Biblia, que no estudies tu Biblia. No, no es posible. De acuerdo a lo que Pedro está diciendo, todo cristiano que ha alcanzado la fe
tiene virtud y tiene conocimiento de las verdades bíblicas. Entonces, aquí el punto que nosotros tenemos y el punto que nos está mostrando el apóstol Pedro es que el creyente, si tú eres creyente, a ver, yo pregunto, ¿tú eres creyente, has sido salvado por Dios? Y si tú dices, sí, yo ya fui salvado por Dios, tú debes de comerte tu Biblia, tú debes de conocer las verdades de Dios. No porque voy a enseñar, voy a dar una clase, sino porque la misma fe te está llevando. La fe te lleva a la virtud te va a llevar al conocimiento. No puedes ser un cristiano ignorante. ¿Sí? Sería una vergüenza que fuésemos cristianos ignorantes, porque se supone que nuestra misma salvación nos lleva a la virtud y la virtud le vamos a añadir el conocimiento. Entonces estudia la Biblia. Si dices es que no le entiendo, pues vuélvela a estudiar. Si dices que no le entiendo, cómprate un diccionario, un comentario bíblico, hay muchos gratis en internet. Entonces, o sea, no hay pretexto. Ahora esfuérzate en el conocimiento de la palabra de Dios. Luego vamos al versículo 6. Al conocimiento le vas a añadir dominio propio. ¿Sí? ¿Qué significa el dominio propio? El dominio propio significa una vida disciplinada, ¿sí? Y recuerden otra vez lo que les dije al principio. Cuando Pedro escribe esto, hay mucha apostasía porque hay persecución, la persecución que Nerón está desatando ahí con los cristianos. Muchos cristianos se están apostatando de la fe y Pedro, en medio de esa persecución, en medio de esos temores, les dice: disciplinen sus vidas en la palabra de Dios, disciplinen sus emociones, sus deseos, sus pensamientos, su tiempo, su carne, ¿sí? A ellos les costaba la vida física, y lo que Pedro nos está diciendo a nosotros es: disciplínate entonces en todo aspecto, en tus tiempos, en tus deseos, en tu carne, que no sea tu carne la que gane, que no sean tus deseos, sino que te disciplinemos. Y vemos que la disciplina viene precisamente después del conocimiento. Entonces, es como si Pedro estuviese diciendo: añades el conocimiento, te vas a la Biblia, y una vez que has aprendido lo que la Biblia dice, pues vive lo que la Biblia te ha enseñado y disciplínate en tu vida de acuerdo a lo que el conocimiento te ha aportado. Entonces, no vivas una vida indisciplinada donde yo hago lo que quiero en el momento que quiero, sino disciplínate de acuerdo a lo que Dios te está enseñando. Entonces, vemos cómo el apóstol Pedro va dando forma al carácter de un cristiano. Luego, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, a una vida disciplinada, le vas a agregar paciencia. Y aquí la palabra paciencia significa soportar y persistir frente a todo lo que es contrario a nuestra fe. Es decir, mantente firme, soporta, porque vas a enfrentar muchas cosas que son contrarias a la fe. Vas a enfrentar pruebas, vas a enfrentar tentaciones, vas a enfrentar desánimos, vas a enfrentar escasez, vas a enfrentar dolor, vas a enfrentar muchas cosas, pero tú soporta y persiste en tu dominio propio, en el conocimiento, en la virtud que estás desarrollando en tu vida, que ha venido por la fe que has alcanzado. Otro término para la paciencia es firmeza durante la prueba y sufrimiento. Mantente firme, aunque, como dice el Salmo 23, tengas que transitar por el valle de sombra de muerte, situaciones difíciles. Ahí tienes que mantenerte firme en esa fe que tú has alcanzado. Y luego, a esa paciencia que también ya estás agregando en tu vida, dice: a la paciencia le vas a agregar piedad. Y la piedad es caminar con Dios, santidad práctica. Entonces, mantente firme contra todo aquello que atente contra tu fe y mantente caminando siempre con Dios, ¿sí? Y a la piedad, después dice, a la piedad le vas a agregar afecto fraternal. Y el afecto fraternal, o el amor fraternal, como lo dice en el original griego, utiliza la palabra philos, que tiene que ver con amor de hermanos. Entonces, vean aquí cómo se está describiendo toda una vida cristiana, una vida realmente cristiana, donde está concluyendo con afecto fraternal. Es decir, tienes que amar a los hermanos.
Es lo que está diciendo. Y básicamente se está refiriendo a los hermanos de la iglesia local, a todos aquellos que han sido, que también han alcanzado la fe. Ama a tus hermanos. Y el amar a los hermanos tiene que ver con la voluntad. ¿Y qué es amar a los hermanos? Es servir a los hermanos, perdonar a los hermanos, ayudar a los hermanos, ayudar, perdonar, servir, etcétera, a todos aquellos que han alcanzado la fe. Entonces, un cristiano, uno que ha alcanzado la fe, no es alguien que se aparta de los hermanos, que termina la reunión, bueno, ya me voy, no me importa estar con ustedes. No, debes de tener afecto fraternal por los hermanos, estar con los hermanos, servirlos, apoyarlos, etcétera, con los hermanos, ¿sí? Y después del afecto fraternal, dice, y al afecto fraternal le vas a agregar amor. Ahora aquí cambia de filos, cambia al término ágape, que significa un amor y que nos está hablando de un amor hacia todo ser humano. Entonces vemos que el cristiano ama a los de la fe, es decir, con los de la fe no está apático, no está distanciado, ama a los de la fe, pero también ama a los que no son de la fe. Y esto entonces quiere decir que ames a los que están en la fe y ama a las otras personas. No podemos ser reconocidos como cristianos que tenemos conflictos con todas las personas, que estamos en pleito con las personas, porque dice debemos de amar también a todas las personas, ¿sí? Entonces, todo lo que ha dicho el apóstol Pedro, vean el versículo 8, abran la Biblia, 2 Pedro 1:8 para que vean. Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, o sea, Pedro está diciendo, no tan solo quiero que las hagan, sino que abunden en esto. Dice, no los van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que Pedro está diciendo, si esto no está en tu vida, si esto no abunda en tu vida, entonces vas a ser un cristiano inactivo y un cristiano estéril, un cristiano sin fruto, ¿sí? Y entonces, en conclusión, para terminar esta reflexión de fin de año, en conclusión tenemos lo siguiente, ¿sí? La fe que tú tienes, la salvación que tú tienes es por obra del Señor, ¿sí? Aquellos escribo, dice Pedro, les escribo a ustedes que han alcanzado la salvación, ¿sí? Y como decía en el servicio del viernes, ahí en el funeral, que decía acertadamente Felipe, él decía, Dios no salva a los buenos, porque a veces decimos, pero ay, ¿a poco ese fue salvado si se portaba así? No, Dios salva a los pecadores. Esa fe, esa salvación la alcanzan los pecadores, lo peor de este mundo, gracias a los méritos de Jesucristo. Entonces, has alcanzado la salvación, la fe, por la gracia de Jesucristo. Pero esta es una obra de Dios. Pero ahora dice, Pedro dice, pero ahora debes añadir, o sea, ahora te corresponde a ti. Has sido salvado, entonces esto te corresponde a ti. Número 1, hago un resumen rápidamente. Número 1, te corresponde una vida de esfuerzo. Entonces, que para este año nuevo que comienza, tu vida cristiana la vivas en un esfuerzo constante. No seas perezoso, no seas flojo, no seas indiferente. Número 1, vida de esfuerzo. Esfuérzate, dice Pedro. Número 2, vas a añadir virtud. Vas a añadir un temple espiritual, vas a añadir una fortaleza en mantenerte firme en lo que es recto, dando tu mayor esfuerzo. Que fui tentado y caí en pecado, pues pídele perdón al Señor y levántate. Que estoy teniendo estos problemas en mi trabajo, pues clama al Señor y mantente en la voluntad de Dios. Que estoy teniendo estos problemas, pues clama al Señor y mantente firme en el Señor. Esfuerzo máximo. Y a la virtud que vas a desarrollar en tu vida, este temple espiritual, le vas a añadir conocimiento de la palabra de Dios. No seas flojo en este nuevo año que inicia, no seas un ignorante de la palabra de Dios. Conoce todas las verdades de la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Baja prédicas, escúchalas mientras puedes, mientras haces el quehacer, escucha predicaciones, pero llénate del conocimiento de la palabra de Dios. Y a ese conocimiento añádele
dominio propio, que todo lo que has aprendido, sí, pero ya vimos que hay concupiscencias en nuestra vida, que el pecado mora en nosotros, sí, pero domínate. Pedro está diciendo, domínate, disciplínate, dile a la carne, no, hoy no vas a tener esto, no vas a obtener esto, aún cosas que no son legítimas, dice el apóstol Pablo, aún así no me dejo dominar por ninguna de ellas, ¿sí? Lucha en este año contra aquellos pecados que no has dejado, contra aquellas tendencias pecaminosas que no has dejado. Ejerce el dominio propio. Dice el apóstol Pablo, tienes espíritu de poder, amor y de dominio propio. Y al dominio propio, agrégale paciencia. Soporta, persiste frente a todo lo que es contrario a tu fe. Ten una firmeza durante la prueba y sufrimiento, ¿sí? Vendrán momentos difíciles, pero que esos momentos difíciles no te aparten de Dios, sino que en esos momentos difíciles puedas tener esa persistencia y mantenerte ahí. Sí, llora, sí, está con un corazón lastimado, sí, estás con frío, sí, estás todo aporreado por las pruebas, sí, pero mantente firme, mantente en esa paciencia. A tu paciencia agrégale piedad, santidad práctica, camina con Dios, aunque a veces se camina en los montes con Dios y luego en los desiertos, a veces estás caminando con Dios, todo está bien, a veces todo está mal, pero sigue caminando con Dios y una santidad práctica donde cada vez estamos gradualmente dejando las prácticas pecaminosas en nuestras vidas, ¿sí? Y a la piedad, amor por los hermanos. Comprométete en este año a la iglesia local, al amor por los hermanos, al amor por los que han alcanzado la fe. Comprométete con tu servicio, en qué puedo servir, qué puedo hacer, comprométete con tus ofrendas, comprométete con tus oraciones, comprométete con todo lo que puedas hacer en pro de tu comunidad, de tu iglesia local, de tus hermanos, de los que han alcanzado la fe, y a ese amor fraternal, amor por los hombres. Ama también a las personas. Aquellos que no conocen al Señor, no seas duro, no los agarres a biblias, no seas indiferente, ámalos también a ellos, porque nosotros estábamos así como ellos, ¿sí? Y dice el apóstol Pedro, solo así no serás un cristiano inactivo y un cristiano estéril, ¿sí? Y esto obviamente no quiere significar que existen los cristianos inactivos y los cristianos estériles, sino que más bien debemos entender que cuando hay inactividad en nuestras vidas y cuando hay falta de frutos en nuestras vidas, debemos preguntarnos, bueno, ¿y qué ha sucedido con la fe que yo he alcanzado? Si ya he alcanzado esta fe, se supone que yo debo añadir todo esto, debo tener todo esto en mi vida. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y número uno, porque quizás no lo sabías, pero hoy te lo hemos mostrado, te lo hemos enseñado. A partir de este día, propongámonos en nuestros corazones decir, Señor, pues todo esto humanamente está difícil, yo no creo que lo logre. Sí, no lo vas a lograr tú, pero el poder del Señor sí lo va a lograr a través de ti, porque te ha hecho partícipe de su naturaleza divina. Y otra posible razón es, si no vivimos de esta forma, pues posiblemente no hemos sido salvados. Y si no hemos sido salvados, no es para que digas, pues como no has sido salvado, entonces yo vivo a mi manera, no, sino para que tengas esa urgencia de decir, necesito ser salvado por Dios, que Dios me ayude y que pueda entonces yo, como dice el apóstol Pedro, a los que han alcanzado la fe, añadan a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, amor fraternal, amor, etcétera, todo lo que hemos visto en estos puntos, ¿sí? Entonces, que Dios nos ayude, propongámonos en nuestros corazones cambiar en este año, ¿sí? No lamentarnos ya por el año pasado, finalmente como en la condición que estemos, pero aquí estamos. A lo mejor podemos pensar y decir, es que empecé yo el año bien fuerte, bien, pero después fui aflojando en el camino y terminé ya estos últimos meses bien alejado de Dios. Posiblemente podamos pensar eso. No importa, ven a las misericordias de Dios, que Dios te restaure y que en este año puedas decir, Señor,
quiero vivir para ti, quiero estar contigo, quiero que me ayudes, mantenerme firme y, como dice el apóstol Pedro, a toda la fe, a toda la salvación que me has dado, añadir todos estos ingredientes que me estás mostrando en tu palabra. Y en mis fuerzas yo no puedo, pero sé tú en mí, ayúdame a hacer a que el año que entra, si tú me permites tener vida para el diciembre del año que entra, poder concluir este 2025 y decir: Señor, este año fui un cristiano activo en tus cosas y un cristiano totalmente fructífero, y no decir fui inactivo y fui estéril en este año, ¿sí? Señor, te damos gracias por esta pequeña reflexión que hemos desarrollado con motivo de este cierre de año, Señor. Te damos gracias por todo este año que nos has permitido. Y solamente tú sabes, Señor, si nosotros comenzamos con mucha pasión y terminamos muy mal. Pero independientemente de ello, Señor, porque nuestras fallas, nuestros pecados son cubiertos con la sangre de Jesús, y cuando venimos en arrepentimiento, tú nos perdonas, tú nos levantas. Pero hoy, Señor, yo quiero poner nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros podamos tener ese compromiso, Señor, de decir: voy a vivir de acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos está enseñando en su carta, en su segunda carta. Señor, ayúdanos en este año a añadir a la fe que nos has dado, añadir la virtud, al virtud que podamos añadir el conocimiento, al conocimiento que podamos añadir el dominio propio, al dominio propio que podamos añadir la paciencia que podamos añadir el amor fraternal, y al amor fraternal que podamos añadir el amor, Señor. Ayúdanos a desarrollar todas estas virtudes, todo este carácter cristiano en nuestras vidas, Señor, porque es una muestra de que hemos sido salvados, es una muestra de que te amamos a ti. Y ayúdanos, Señor, a tener un año, Señor, fructífero, un año activo, Señor, y poderte darte gloria en enero, febrero, marzo, en cada uno de estos años, Señor, y que desarrolles un compromiso también en la iglesia local, de poder servir, de poder amar, de poder perdonar, de tener un amor sacrificial en tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tu palabra. Amén.